el estado postprandial la glucosa sube. ¿Ya? Nunca va a subir exageradamente. ¿Ya? No puede subir por encima de 200 porque si no sería una diabetes. Se mantiene entre 120 y 140 en el estado postprandial. Pero estamos hablando de los minutos, las horas después de que uno tiene una ingesta. ¿Ya? Cuando esto sucede, el estímulo recae sobre el páncreas, porque sobre todo la ingesta de glucosa y aminoácidos orales estimulan en el páncreas la secreción de ¿qué hormona? Insulina. Por eso acá se ve insulina grueso, en cambio en el estado de ayuno, la insulina de carga. La insulina es la que va a gobernar el estado postprandial. ¿Y la insulina es una hormona anabólica o una hormona catabólica? Es una hormona anabólica. Entonces va a fomentar esa insulina el uso de la glucosa en el músculo estriado. Entonces el músculo va a utilizar glucosa para funcionar, va a tener cómo ingresar glucosa, o sea, fomenta el uso de glucosa en toda la economía porque expresa los glúteos, los portadores de glucosa hacia el intracelular. El músculo es uno de los órganos que más usa glucosa, por eso está el músculo, es más importante. La contracción muscular se da en todas nuestras funciones. Entonces la contracción muscular comienza a utilizar, y el músculo estriado utiliza grandes cantidades de glucosa, pero además la almacena a modo de glucógeno. Eso hace la insulina sobre el músculo. La insulina sobre la grasa va a tener también un rol anabólico, o sea, va a aumentar la síntesis, va a hacer más grandes los adipocitos y va a diferenciar las células precursoras hacia adipocitos, o sea, va a fomentar la síntesis de adiposo y lo que es más importante, va a frenar la lipólisis. Basta una pequeña cantidad de insulina para frenar la lipólisis. Basta con una pequeña cantidad y ya se frena la lipólisis. Entonces la insulina está haciendo que se utilice la glucosa, que se almacene en glucógeno, que los ácidos grasos libres, el glicerol absorbido de las grasas, vayan y se sinteticen como lípidos, activa la lipoproteína lipasa, ¿se acuerdan? Que actúa sobre las kilomicrones y los VLDL, llevando ácidos grasos hacia el tejido graso para que se sinteticen lípidos, y frena todas las vías lipolíticas, igual que frena la catabolia en el músculo. Entonces hace anabolismo en el tejido adiposo, anabolismo en el tejido muscular estriado, y frena la catabolia en estos dos lugares. Producto de eso, los ácidos grasos caen en sangre, porque por supuesto ya sabemos dónde se están destinando. Y luego sobre el hígado, ¿qué va a hacer sobre el hígado la insulina? La insulina va a frenar en el hígado una reacción metabólica fundamental. ¿Cuál es? La gluconeogénesis. O sea, en el hígado fomenta la síntesis de glucógeno, la utilización de la glucosa y bloquea la gluconeogénesis. El bloqueo de la gluconeogénesis parte en que bloquea una serie de cadenas enzimáticas en el hígado, otras en el riñón, pero también deja sin sustratos a la gluconeogénesis, porque los sustratos de la gluconeogénesis provienen de la catabolia del músculo y de la catabolia de la grasa. El glicerol, los aminoácidos son los sustratos en el hígado para hacer gluconeogénesis. Entonces la gluconeogénesis se frena, primero porque se frenan sus vías metabólicas, sus enzimas, y segundo porque se frenan sus sustratos porque no hay catabolia. Entonces hay un gran estado de anabolismo, donde por supuesto hay mucha glucosa que está siendo absorbida del tubo digestivo, y esa glucosa va a estar en un rango de 120 a 140 en el estado postprandial, por lo menos a las 2 horas de la ingesta no va a subir de 140, es lo normal, gracias a lo que está pasando. O sea, la insulina está fomentando todas estas vías metabólicas, y las hormonas contrainsulínicas como el glucagón más bien caen. El glucagón, las hormonas adrenérgicas, la hormona del crecimiento y cualquier otra sustancia antiinsulínica que pueda haber, o sea, catabólica, va a ser frenada. El encéfalo también, por supuesto, participa, porque cuando llega glucosa al encéfalo, el encéfalo vía las vías neurovegetativas fomenta este comportamiento metabólico que estamos viendo, aumentando la secreción de insulina y frenando la secreción de glucagón, y el encéfalo también frena la secreción de hormonas adrenérgicas, frena la secreción de hormona de crecimiento y otras hormonas que son contrainsulínicas. Entonces hay un estado anabólico que es el estado postprandial. Pero este estado anabólico, ¿cuánto tiempo dura después de que tenemos una ración de alimento moderada o importante, ¿no?
hacer un almuerzo, un buen desayuno, ¿cuántas horas va a haber este estado anabólico en nuestro organismo? 1 hora, 2 horas. Va a depender de la cantidad de carbohidratos que comamos, por supuesto, ¿no? Pero también va a tener un tope, porque hay un tope de almacenamiento de glucógeno. Y nosotros no seguimos comiendo. Nosotros comemos en 10 minutos y dejamos de comer. Pero el estado anabólico persiste. ¿Por qué? Porque está gobernándose insulina y persiste mientras haya un fondo de glucosa que mantenga la glucosa elevándose en sangre, y entonces que haya necesidad de que salga la insulina y la regule. En otras palabras, ¿cuánto tiempo va a durar el glucógeno hepático? Y si quieren también el muscular, pero ¿cuánto tiempo va a durar el glucógeno hepático manteniendo este estado anabólico en nuestra bioquímica? 4 horas, ¿no es cierto? Alguien dijo por ahí. Nuestras reservas metabólicas son para 4 horas. Nosotros no somos como los perros, como los gatos, como los leones, que podemos hacer reservas metabólicas en una sola comida para varios días. No. Nosotros el ser humano hace una reserva metabólica para 4 horas. A las 4 horas, indefectiblemente la glucosa comienza a caer. Y entonces dejamos este estado anabólico y nos pesamos a este estado de ayuno, que es un estado catabólico, en el cual la glucosa comienza a caer. Como la glucosa comienza a caer, el encéfalo deja de tener glucosa, entonces inmediatamente hace respuestas para que salgan hormonas contrainsulínicas. Y además no hay insulina que esté subiendo del tubo digestivo para estimular los islotes pancreáticos. Entonces todo eso hace que la insulina, fíjense cómo cae. Acá la insulina era muy gruesa y acá cae. Entonces si la insulina cae, más bien lo que va a preponderar en este estado de ayuno es las hormonas contrainsulínicas. Las hormonas de estrés, si quieres, el glucagón, el sistema adrenérgico, la hormona del crecimiento. Y entonces ya no se fomenta la anabolia en el músculo estriado, más bien se fomenta la catabolia y comienzan a salir aminoácidos y se comienza a fomentar, como ya no hay insulina, la lipólisis. Todo esto lo está haciendo el organismo porque está viendo que se está quedando sin glucosa en sangre y entonces comienza a movilizar sustratos para hacer gluconeogénesis en el hígado y estimula las vías gluconeogenéticas en el hígado. No solo estas enzimas contrainsulínicas estimulan las vías gluconeogénicas, sino la falta de insulina. Y la falta de insulina fomenta también lipólisis y fomenta destrucción de músculo estriado. Todo está destinado, y no solo de músculo estriado, sino en general de proteína. Puede ser proteína del riñón, puede ser proteína del intestino, puede ser proteína donde el organismo encuentre proteína, la va a movilizar. Y una vez que la está movilizando, ¿para qué? Para mandarla al hígado, con la movilización de glicerol y ácidos grasos también, porque su objetivo es que la glucosa no caiga por debajo de 100, porque si no va a haber una debacle y te vas a morir. ¿Y para qué? Para que por la vía de la gluconeogénesis se mantenga la glucosa en niveles superiores a 70. Pero ya cuando la glucosa comienza a bajar de 90, 80 en estado postprandial, ya esto comienza a producirse. Y entonces entramos en un estado de ayuno. Un estado de ayuno, un estado catabólico. Hay 2 tipos de ayuno en el ser humano, ¿ya? El ayuno con estrés y el ayuno sin estrés. ¿Cómo se llama el ayuno con estrés? ¿Qué nombre tiene antiguo? ¿Qué tipo de desnutrición? Porque esto es una desnutrición. ¿Ah? Esto es una desnutrición. ¿Ya? Esta desnutrición, cuando se le asocia estrés, ¿cómo se llama? Cuando ustedes han hecho bioquímica o algún curso, no sé, les han enseñado 2 tipos de desnutrición, ¿o no? El kwashiorkor y el marasmo, ¿sí o no? El kwashiorkor es una desnutrición con estrés. ¿Qué pasa cuando hay estrés? Cualquiera sea la causa, hay estrés, o sea, hay síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Un paciente politraumatizado, un paciente muchas veces operado, un paciente en cuidados intensivos que no se le alimenta, un paciente con una neumonía, un paciente con una peritonitis que no puede comer, hace un ayuno de estrés. ¿Qué significa un ayuno de estrés? Que estas vías catabólicas se elevan a lo máximo, hay una gran catabolia. Y entonces entras en hipoproteinemia al final, y eso trae
edemas. Y esa es la desnutrición del kwashiorkor, una desnutrición edematosa. Es una desnutrición catabólica, una desnutrición de estrés. Pero si no hay estrés, haces una desnutrición sin estrés. O sea, haces un marasmo, donde la pérdida proteica no es tan aguda, tan abrupta. Entonces se mantiene más o menos la albúmina y entonces tú no te dematizas, no te hinchas, sino que poco a poco te vas consumiendo. ¿No es cierto? Es la desnutrición crónica. En cambio, el kwashiorkor es la desnutrición aguda. ¿Cuál es el estado diabético? ¿Este o este? ¿El A o el B? ¿Por qué el A es el estado diabético? Porque ¿cuál es la definición de la diabetes? ¿Cuál es la definición más simple de diabetes? ¿Ah? ¿Qué? No. ¿Cuál es la definición? Bueno, glucosa alta me la dice el portero. ¿Cuál es la definición más simple, científica que puedes decir de la diabetes? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que falta acá? No sé, glucosa. ¿Qué es lo que falta? Insulina. La definición más simple de la diabetes es que la diabetes es una falta absoluta o relativa de insulina. ¿Qué quiere decir absoluta? Que no hay insulina. ¿Qué quiere decir relativa? Que hay insulina, pero la economía no le hace caso a la insulina. ¿Qué tipo de diabetes es en la que no hay insulina? La tipo 1. ¿Y qué tipo de diabetes es en que la economía no le hace caso a la insulina? La tipo 2. ¿Eso qué otro nombre tiene cuando no le hace caso a la economía a la insulina? Es la resistencia. Entonces la diabetes es una falta absoluta o relativa de insulina. No hay insulina. Entonces el diabético estará permanentemente en un estado anabólico o en un estado catabólico. Catabólico. Se está comiendo a sí mismo. Sin embargo, tiene la glucosa alta, sí, pero la glucosa no entra a las células, porque uno, o no hay insulina, diabetes tipo 1, o dos, así la enfermedad, la insulina no, la economía, el músculo, el hígado, etcétera, no hace caso a esa insulina, o sea, hay resistencia a la insulina. Puede haber incluso exceso de insulina, o sea, hiperinsulinismo y tener hiperglicemia, o sea, tener diabetes. Entonces, este es el estado diabético, un estado catabólico, por deficiencia absoluta o relativa de insulina. Entonces, de acá también sale una lección muy importante. Si tú tomas desayuno, un buen desayuno antes de salir de tu casa a las 8 de la mañana, y quieres evitar esto en tu organismo, ¿qué tienes que hacer? A las 12 del día. Comer una merienda, comer una fruta, comer tu sándwich. No comas azúcares simples porque eso hace daño, es verdad. Pero puedes comer otras cosas, pero tienes que comer algo. Porque si tú a las 4 horas de haber tomado un buen desayuno o un buen almuerzo no comes algo, esto es lo que va a pasar en tu organismo. Cuando una persona hace dieta hipocalórica y no come, por lo menos no come lo que necesita, esto es lo que está haciendo su organismo. Está perdiendo su proteína. Y no solo la proteína del músculo, sino la del riñón, la del hígado, la de todo lado. Entonces las dietas no hacen eso, hacen mal. Otra importante para nuestra conducta de vida. Bueno, tampoco dice que comamos y comamos como locos, pero si nosotros mantenemos nuestro organismo más de 4 horas sin una ingesta calórica, esto es lo que estamos haciendo. Esto es lo que estamos haciendo. Estamos bajando de peso a costa de desnutrirnos. Y eso está muy mal, ¿no? Muy bien. Entonces ya enfocada así la situación, ya sabemos más o menos lo que es metabólicamente una diabetes. Hay una serie de cifras que ustedes conocen. Esta es la glucosa normal, ¿ya? Y la ingesta
y la glucosa post ingesta a las 2 horas no debe subir de 200. ¿Ya? Este es el estado postprandial del que hemos hablado. Ya no lo vamos a describir, ya lo hemos escrito en el texto, pero ahí están escritas las cosas que hemos conversado. Ya sabemos que este estado postprandial tiene glucógeno para 4 horas y a las 4 horas indefectiblemente va a instalarse el estado catabólico de ayuno y va a permanecer así. Si esta es una disfunción aguda como de estrés porque hay una pancreatitis o cualquier problema médico asociado, entonces se mantiene así. Se mantiene así y en 3-4 días el paciente está al borde de la muerte, si es que no lo nutres. Por eso es que la nutrición médica ha cambiado los estándares de la medicina. Y no es tan nueva. Antes nosotros teníamos una clase de nutrición aquí, de nutrición médica, ¿eh? O sea, es nutrir a un paciente en el hospital, con un catéter o con una sonda especial. Hasta hace 30 o 40 años no había avance en los antibióticos, en los respiradores, y las cifras de la gente que se moría de pancreatitis, que se moría de diabetes, seguían siendo las mismas de 30 o 40 años atrás. Pero hará unos 20 o 30 años los médicos recién en ese momento entendieron lo que ya nos enseñaban nuestros antepasados desde Hipócrates, que el enfermo que come no muere. Y entonces se comenzaron a producir la ciencia de la nutrición médica. Es una nutrición médica que el médico maneja. No es darle un churrasco a un paciente, porque un paciente con pancreatitis no puede comer un churrasco. ¿Es cierto? Pero hay sondas especiales que bajan debajo del ayuno y que tú puedes nutrir a un paciente con pancreatitis. Esa nutrición, esa cosa tan simple, cambió totalmente las cifras. Totalmente las ha cambiado las cifras en el éxito del manejo médico del paciente complicado. La nutrición. Y todo se basa en esto de lo que hemos hablado. Si no hay estrés, entonces entras en una nutrición marasmática, que es la de Mahatma Gandhi. El gran Mahatma Gandhi lo que hacía eran nutriciones marasmáticas. Él no tenía estrés metabólico, pero entraba en esta fase. Entonces esta fase dura unos días y después de unos días hay un shift metabólico. Hacemos un shift metabólico en el cual ya no solo ya nuestra movilización proteica baja y nuestra movilización grasa aumenta. Pero en los primeros días lo que más movilizamos es proteína. Por eso es que nos vamos al kwashiorkor, si esto no se retiene. ¿Por qué hacemos marasmo después? Porque hay un shift metabólico que depende de cada biología también, pero lleva días en el ser humano. Sería maravilloso que ese shift metabólico lleve 6 horas. Entonces ahí sí haríamos nuestra dieta y podríamos bajar de peso en 24 horas todo lo que queremos. Pero no es así. El shift metabólico se produce después de varios días. El shift metabólico quiere decir que la gran quema de proteínas que estaba manteniendo la gluconeogénesis se desinfla. Y la quema de grasas aumenta. Y el cerebro comienza a consumir, en vez de glucosa, ácidos, beta oxidación, productos de beta oxidación. Pero ese shift metabólico lastimosamente lleva días. Entonces, si nosotros no comemos en 4 horas y queremos bajar de peso a expensas de una dieta, no podemos pasar varios días y lo que vamos a tener es una gran pérdida de masa proteica. Después de varios días vamos a hacer el shift metabólico y vamos a frenar la pérdida proteica, sí, pero ya perdimos un montón de proteína, ¿no es cierto? Eso es lo que nos faltaba mencionar, el shift metabólico es importante. Ya. El shift metabólico solamente se da en kwashiorkor o en marasmo. ¿Qué es el shift metabólico? Aquí lo que está manteniendo la glucosa es básicamente la movilización proteica. Entonces, si esto sigue, ¿qué vamos a hacer? Hipoproteinemia, kwashiorkor. ¿Cuándo sigue esta situación de estrés? Cuando hay mucho glucagón, cuando hay hormona de crecimiento, cuando hay hormonas adrenérgicas, o sea, cuando hay estrés, neumonía, peritonitis, cáncer, pancreatitis. Pero si no, politraumatizado. Pero si no hay estrés, va a haber un shift metabólico.
después de varios días. Y entonces quien va a mantener la gluconeogénesis ya no es la proteína, sino la grasa. Y el encéfalo va a entender que se tiene que adecuar a la situación, va a poder consumir glucosa, pero tiene que comenzar a usar beta-oxidación, productos de beta-oxidación. Y entonces comienza a utilizar el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato, comienza a comer el cerebro. Pero ese shift metabólico llega a 10. Entonces ese shift metabólico se da en el kwashiorkor o en el marasmo. En el marasmo. En el kwashiorkor no se da, porque es tal el estrés metabólico que las hormonas contrainsulínicas están así de grandes y entonces te mantienen en este estado. Y en 3 o 4 días, 5 días estás muerto. ¿Cómo revierte? ¿Ah? Claro. ¿Cómo revertirías tú médicamente un kwashiorkor, una desnutrición aguda? ¿Cómo frenas eso? Un paciente con pancreatitis que se te está yendo de las manos, ¿cómo lo frenas? ¿Ah? ¿Aumentando qué? No. Bueno, también, pero ¿qué le vas a dar para que se...? Porque si a una pancreatitis aguda que no puede comer le ponen los mejores antibióticos del mundo, el mejor cirujano del mundo, la mejor UCI del mundo, se va a morir. ¿Qué tienes que hacer para que no se muera? ¿Por qué se va a morir ese pancreatitis con los mejores antibióticos, en el mejor hospital, los mejores respiradores, los usiólogos que sean unos genios, los mejores cirujanos? ¿De qué se va a morir esa pancreatitis? De esto. Se va a morir por sí mismo, por desnutrición. ¿Cómo frenas eso? ¿Con qué? ¿Qué? ¿Qué dice? Si la insulina... Le pongo pilla. ¿Y cómo le vas a dar pues glucosa? ¿Cómo le vas a dar proteínas? ¿El aire? Pilla. ¿Ah? Pilla. Nutriéndolo. Por eso es lo que les decía hace un rato. Y hay dos formas de nutrir clínicamente, médicamente. No es comer un churrasco, es poner una sonda nasoyeyunal especial y pasar un nutriente especial. Hay nutrientes de distintas formas, pero esos nutrientes entran al intestino y esa es la mejor nutrición de todos y revierte esto. Entonces ese paciente con pancreatitis vive y se va a su casa después de unas semanas. ¿Qué lo salvó? ¿El imipenem lo salvó? ¿El cirujano que le hizo una gran cirugía? ¿El luciólogo que supo cuándo poner el ventilador en cuánto o en cuánto sacarlo, cuándo darle bicarbonato? No, nada de eso lo salvó. ¿Sabes qué lo salvó? La sonda y la nutrición. Eso fue lo que lo salvó a ese paciente. Así de simple es. ¿Ya? Igual es un paciente con cáncer que se complica, igual es un viejito con neumonía que no come, igualito. Nada de la medicina moderna va a servir si tú no nutres al paciente. Nutrición médica, no es nutrición, porque estos pacientes no comen. Tú le puedes pedir a un viejito con neumonía que coma, no quiere comer. Cierra la boca. Y hasta lo que come significa más estrés metabólico y más daño. Cuando tú tienes un paciente muy impactado, un politraumatizado que recién llega a cuidados intensivos, tú no lo puedes nutrir el primer día, porque si no lo vas a matar, porque estás sobrecargándolo metabólicamente. ¿Se dan cuenta? No puede comer, una pancreatitis puede comer, no puede comer porque se le desencadena más pancreatitis. Y así como ese ejemplo hay miles. La nutrición médica ha revertido eso. Por eso antes había una clase que tristemente la han sacado. Pero ya está fuera, ya no estoy en curso. Ok, entonces estos son los factores hiperglicemiantes, ¿no? Los que mantienen el ayuno, los que se van a desbocar. ¿Dónde se desbocan más estos? ¿En el kwashiorkor o en el marasmo? En el kwashiorkor, o sea, en la desnutrición aguda y en la desnutrición crónica. Aguda, estos están altísimos, ¿ya? Glucocorticoides, hormona del crecimiento, glucagón, hormonas adrenérgicas. Esos son los 4. Este nos faltaba decir, los glucocorticoides. La insulina, en cambio, es contra estas. Por eso esto se llaman las hormonas contrainsulínicas. Es
sintetizada y excretada por las células beta. Y lo que hace la glucosa es fomentar el uso periférico de la glucosa. Lo que hace la insulina es fomentar el uso periférico de la glucosa. Y al fomentar eso, bloquea la gluconeogénesis y entonces funciona todo bien. Por supuesto, necesitan que ingrese nutriente de afuera, porque si no, ¿de dónde? O sea, tienes que alimentar a la persona. Entonces, ¿qué es la diabetes finalmente? Cualquiera sea su tipo, cualquiera sea su origen, al final esto es una diabetes. Es una deficiencia absoluta o relativa de insulina. La deficiencia relativa se conoce como resistencia a la insulina, por supuesto que sí. Muchas veces es la mezcla de deficiencia y resistencia, pero a veces puede haber exceso de insulina y haber mucha resistencia, sobre todo en los inicios de la diabetes tipo 2, cuando hay hiperinsulinismo. Clínicamente, por supuesto, el dato patognomónico de la diabetes es la hiperglicemia. Si la cifra de azúcar sube por encima de ¿cuánto va a haber glucosuria? Por encima de 300. Por encima de 300 comienza a haber glucosuria, o sea, es tanta la glucosa que se filtra en el glomérulo que ya no se puede reabsorber. El DM del reabsorbedor de glucosa da hasta 300. Por encima de 300, todo lo que pase ya no se va a reabsorber y entonces comienza a aparecer orina, azúcar en la orina, y eso jala agua y eso va a producir ¿qué cosa? Poliuria, ¿no es cierto? Y te deshidratas, entonces tienes polidipsia. Como la glucosa no entra al cerebro, el paciente cree que, y tu bioquímica cree que no has comido, entonces ¿qué tienes? Hambre. Entonces el diabético normalmente tiene, sobre todo el tipo 2, polifagia. Y como se come a sí mismo, por supuesto que va a tener baja de peso. Entonces esta es la clínica de una diabetes. En realidad la diabetes no es simplemente, es esto, es verdad, pero en realidad es un profundo trastorno del metabolismo, donde no hay síntesis de glucógeno, donde el uso periférico de la glucosa cae tremendamente y entonces el organismo piensa que falta glucosa y comienza a hacerse una autofagia para hacer gluconeogénesis, ¿no? Gluconeogénesis, acá está. Y la formación de grasa, por supuesto, también cae tremendamente. Ustedes saben que si nosotros comemos mucho carbohidrato, engordamos, porque el exceso de carbohidrato se almacena como glucógeno, pero si hay exceso, ya comienza a sintetizarse grasa. ¿Sí? Es decir, la vía metabólica, así es nuestro metabolismo. Pero esa síntesis, lipogénesis, en la diabetes, o sea, en la falta de insulina, no hay lipogénesis, más bien hay lipólisis. Y la lipólisis es muy sensible a la insulina, o sea, basta un poquito de insulina para que no haya lipólisis, para que las enzimas lipolíticas se frenen. Ya. Entonces hay complicaciones de la diabetes, la diabetes tiene complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Estas son las complicaciones agudas de la diabetes. La cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar son producto de ese estado metabólico de ayuno potenciado tremendamente. Entonces, ¿en la cetoacidosis diabética hay hiperglicemia o no? Por supuesto, hay una gran hiperglicemia. Porque para que haya cetoacidosis tiene que ser diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Normalmente. ¿El diabético tipo 1 produce insulina? No produce, no hay insulina. ¿El diabético tipo 2 produce? Sí produce. A veces poquito, con algo de resistencia, a veces normal, con resistencia, y a veces mucho, con mucha resistencia. Ese es el diabético tipo 2, pero hay insulina. Y nosotros hemos dicho que si hay un poquito de insulina, la lipólisis puede ser frenada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diabético que hace cetoacidosis? ¿El 1 o el 2? El 1, porque no tiene
no tiene insulina y no tiene cómo frenar la lipólisis, entonces la lipólisis se desboca y entonces comienzan a liberarse los ácidos grasos hacia la sangre y esa es la cetoacidosis diabética. ¿De acuerdo? Entonces en la cetoacidosis diabética hay acidosis metabólica y producto de la hiperglicemia y la acidosis metabólica, si no se estabiliza el paciente se va a morir. Es una complicación aguda. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Una falta total de insulina. Entonces, no hay freno a la lipólisis. La lipólisis se desboca de tal magnitud que la sangre se inunda de ácidos grasos. Entonces hay acidosis, cetoacidosis diabética. Por supuesto también hay hiperglicemia. El coma hiperosmolar es igualito que la cetoacidosis, pero sin exceso de ácidos grasos libres. O sea, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Una gran ¿qué cosa? El coma hiperosmolar tiene acidosis metabólica y coma hiperosmolar. No. ¿Qué es lo que tiene? Solamente tiene hiperglicemia. Una hiperglicemia brutal. 400, 500, lo que se te pueda ocurrir. Pero no hay cetoacidosis. ¿Por qué no hay cetoacidosis en el coma hiperosmolar? Porque hay por lo menos un poquito de insulina. Entonces el diabético tipo 2, que siempre produce algo de insulina, ¿hace con frecuencia cetoacidosis? No, es muy raro que un diabético tipo 2 te haga cetoacidosis. La cetoacidosis es casi potestad de la diabetes tipo 1, porque el diabético tipo 1 no tiene insulina. Entonces muchas veces puede debutar con una cetoacidosis diabética. La diabetes tiene complicaciones agudas, que son las que hemos visto, pero tiene sus complicaciones crónicas. Su morbilidad crónica asociada, ¿no es cierto? Hoy en día nadie se muere de un coma hiperosmolar ni una cetoacidosis, porque eso se maneja fácilmente en la emergencia. Pero los pacientes diabéticos tienen morbilidad y mortalidad por estas cosas, o sea, por sus complicaciones crónicas. Y son de tres tipos: macrovasculares, microvasculares y neurológicas. Lo que pasa es, no se entiende bien qué es lo que pasa, pero la glucosa alta en forma crónica trae estas complicaciones. Puede ser que lo que pasa es que se glicoliza las proteínas, pero ¿qué otras cosas pueden pasar que te llevan a esto? A complicaciones macrovasculares, microvasculares y neuropatía. Las macrovasculares van de la mano con la aterosclerosis y entonces te llevan a infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular y arteriopatía periférica, o sea, de los miembros inferiores. O sea, son infartos, ¿no? Es un factor fundamental la diabetes para el infarto. Puede ser en el corazón, puede ser en el cerebro, puede ser en los miembros inferiores. Es la macrovasculopatía. Y también hay los microvasculares, y los microvasculares que se dan, por supuesto, en toda la economía. Estos son los principales. Te lleva a la glomerulosclerosis, a la insuficiencia renal crónica y a la ceguera, o sea, a la retinopatía, por complicaciones microvasculares. En ambas hay problemas de glicosilación de proteínas y otros problemas más que no tiene objeto que investiguemos ahora, porque ya son cuestiones endocrinas más profundas. Y también hay una neuropatía motora, sensitiva y autonómica, asociada a la glicosilación de los nervios y de los centros nerviosos. Entonces, estas son las tres cosas que matan y enferman al paciente diabético. Todos tienen el denominador común de glicosilación de macromoléculas, de proteínas y otras. Si tú mantienes a un diabético bien controlado de su glucosa, por supuesto que no vas a tener complicaciones. Entonces, con el tiempo, el manejo de la diabetes se ha hecho más agresivo, porque se ha visto que si se controla la glucosa por mucho tiempo, se previenen las complicaciones.
tanto agudas como crónicas. Pero para mantener a un diabético bien controlado, se tiene que pagar un riesgo. ¿Cuál es el riesgo de mantener a un diabético bien controlado? ¿Qué? Porque el tratamiento de la diabetes consiste en bajar la glucosa o subir la glucosa. Entonces, ¿cuál será el riesgo de mantener bien controlado? La hipoglicemia en la cronicidad también puede ser que lleve a problemas, tanto agudos como crónicos, porque una hipoglicemia puede ser ¿qué cosa? ¿Mortal o no? Claro, es más mortal que una hiperglicemia. Entonces esto ya hemos conversado, la diabetes puede ser tipo 1, tipo 2 y hay diabetes secundarias, o sea que tienen una causa específica, también las existen. La tipo 1 es conocida como la diabetes mellitus insulino dependiente. ¿Por qué? Porque estos pacientes, ¿qué problema tienen? No producen insulina, no tienen células beta. En los islotes no hay células beta, entonces no producen insulina. ¿Por qué no hay células beta? Porque las células beta fueron destruidas por autoanticuerpos. ¿Ya? Y algunos pacientes que tienen diabetes tipo 1, tú le buscas anticuerpos y no hay, pero no hay células beta. Pero es lógico, pues, ya la autoinmunidad barrió con las células beta. Esto ya no tiene sentido, ya no va a haber anticuerpos. Pero ¿hubo o no hubo? Lo que pasa es que llegaste tarde para buscar, ¿ya? Pero es una enfermedad inmune, aparentemente la tipo 1. Y hay una deficiencia absoluta o relativa de insulina. Absoluta. Entonces, ¿estos pacientes siempre requerirán de insulina? Siempre requerirán de insulina. Como la insulina, un poquito de insulina frena la destrucción y la liberación de ácidos grasos de la grasa, ¿estos pacientes tienden a la cetoacidosis? Sí, porque como no tienen insulina, en algún momento se puede desbocar la lipólisis y hacer cetoacidosis. Y esta enfermedad comúnmente empieza en etapas tempranas de la vida, la mayor parte empieza en etapas tempranas. La diabetes tipo 2 es la no insulino dependiente, o sea, diabetes mellitus no insulino dependiente. ¿Aquí se produce insulina? Sí, porque no es insulino dependiente, pero hay una deficiencia relativa de insulina. En el otro caso había una deficiencia absoluta. Por eso es que la diabetes se define como una deficiencia absoluta o relativa de insulina. La deficiencia relativa de insulina reside en que ese páncreas puede producir poca insulina y tiene además un poco de resistencia. O porque hay incluso mucha producción de insulina, pero mucha resistencia. Es una enfermedad poligénica que no se entiende bien en sus orígenes. Y el fenómeno principal, ¿cuál será? ¿La resistencia o la producción de insulina? Ese es el fenómeno principal. Por alguna razón la economía no obedece a la insulina. ¿Ya? Esta es una diabetes más común, de etapas ya más elevadas de la vida, es poligénica, mayores de 30 años. Algunas veces estos pacientes requieren insulina, sí, algunas veces requieren insulina, pero no necesariamente lo van a requerir. Y tiene, por supuesto, como siempre hay un poco de insulina, menor tendencia a la cetoacidosis. Y estas son las diabetes secundarias que tienen una causa. Pueden haber defectos genéticos. La célula beta existe, pero está genéticamente enferma y no produce insulina. ¿Ya? O la insulina llega a producir insulina, pero es una insulina deficiente que no puede ser reconocida por los receptores. O te hicieron una resección pancreática o un cáncer de páncreas y te dejan medio diabético, por supuesto, puede pasar. O hay otras endocrinopatías que elevan hormonas contrainsulínicas, hormona del crecimiento, hipertiroidismo, glucocorticoides, hormonas adrenérgicas. Es un tumor que produce hormonas adrenérgicas.
Cuando hay producción de hormonas contrainsulínicas puede haber diabetes también, es una diabetes secundaria. La rubiola congénita puede destruir las células beta, es una causa primaria de diabetes, ¿ya? Y puede haber diabetes inducida por drogas. O sea, tú le das corticoides a un paciente o algunos diuréticos y entonces puedes elevar su glucosa y hasta desencadenar estados diabéticos por un fármaco que está produciendo algunos problemas en la dinámica de la insulina. Son más raras que las otras, pero las hay, ¿no es cierto? Esto ya hemos definido las cifras. Esto es lo normal. Lo normal en ayuno a las 2 horas tiene que ser menos de 140 a una ingesta de 75 miligramos de glucosa, 75 gramos es esto, de glucosa anídrica. A las 2 horas la glucosa tiene que estar por debajo de 140, es lo normal. Entonces acá aparecen dos términos. ¿Qué cosa es diabetes mellitus? Cuando la glucosa está por encima de... Eso es diabetes mellitus. O cuando tú a la carga de 75 gramos a las 2 horas está por encima de... Eso es diabetes mellitus. Pero existe un intermedio entre lo normal y la diabetes, que se llama la intolerancia a la glucosa. Y es cuando la glucosa basal está entre 111 y 125. No llega a ser una diabetes, pero es una intolerancia a la glucosa. Y lo mismo cuando la glucosa postprandial a las 2 horas está entre 140 y 200. Porque si está encima de 200, ¿qué cosa es? ¿Ah? Entonces hay que acordarse de estas cifras, es importante. Esto es lo mismo. Lo normal en glucosa en ayunas, en glucosa postprandial, la alteración de glucosa en ayunas, la diabetes por cifra en ayunas, la alteración de glucosa a la carga de glucosa y la diabetes a la carga de glucosa. Las mismas cifras, pero en un cuadro. Esto ya lo hemos revisado, es la base de todo. Si comprendes esto, comprendes la fisiopatología de la diabetes, la fisiopatología de la desnutrición aguda, de la desnutrición crónica, y te sirve para muchas otras cosas más, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí entramos a la insulina, que ya sabemos es la hormona hipoglicemiante y anabólica catabólica. Anabólica, producida por las células beta de los islotes. Estos son los acinos, este es el páncreas. Acá hay un pedacito que saca, estos son los acinos pancreáticos que producen las enzimas para ir al duodeno. Y en el estroma, ahí están los islotes. ¿Cómo se llaman esos islotes? Que tienen una serie de células. Una de esas células son las células beta, y las células beta son las que producen insulina. ¿Cuál es el estímulo para que la célula beta produzca insulina? La glucosa. Pero ¿cuál será el mejor estímulo? ¿La glucosa endovenosa o la glucosa oral? La glucosa oral. Porque no solo es la glucosa que va a llegar acá por la vena porta, sino es un montón de hormonas gastrointestinales que se secretan y cerebrales que se secretan y que estimulan a la célula beta a la secreción de insulina. Y entonces ahí viene el estado postprandial anabólico que ya analizamos. Entonces, ¿quién es esta? Es la insulina. Esta es la secreción de insulina, ¿no es cierto? La célula beta lo que primero que produce es esta molécula grandasa. ¿Cómo se llama esta molécula grandasa? Se llama, o sea, cuando viene el RNA mensajero al ribosoma, el ribosoma lo que sintetiza es esto, la preproinsulina. La preproinsulina va a ir al retículo endotelial, ¿ya? Y el retículo endotelial le va a escindir un gran componente y la va a convertir en proinsulina. A partir de acá, pierde todo esto. Proinsulina, pierde este péptido. Luego del retículo endotelial, la proinsulina va a ir al aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi la va a empaquetar, la va a almacenar en sus vesículas para que se secrete cuando comas.
Entonces, ¿qué es lo que almacena en las vesículas secretorias? El aparato de Golgi. ¿Insulina o proinsulina? Proinsulina, acá está. Esta es una proinsulina. Pero es una proinsulina que el aparato de Golgi le ha metido estos enlaces disulfuro. ¿Cuántos son? 3. Uno entre la cadena A, perdón, 2 entre la cadena A y la cadena B, y uno en la misma cadena A, intracatenada. Por eso es que una molécula proteica lineal se hace una molécula proteica circular. Entonces, ¿qué hace el Golgi? Lo mete a las vesículas, pero lo mete con enlaces de doble sulfuro en una molécula cíclica. Pero además, dentro de la vesícula mete algo más. Esto. Endopeptidasa, que se activa con el calcio. La endopeptidasa, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a quitar el péptido. ¿Cómo se llama este péptido? ¿Y qué otro nombre tiene? Si conecta A con B, se llama péptido CO. Si conecta el caballo blanco de Napoleón con el color verde, es el péptido conector o péptido C. Entonces, una vez que se almacena la vesícula, la proinsulina con la endopeptidasa comienza a chambear y comienza a convertir esa proinsulina en insulina. ¿Y qué cosa libera? No, dentro de la vesícula, la endopeptidasa. El péptido C. Entonces, al final, dentro de una vesícula ya más madura, en números, ¿qué habrá más? ¿Habrá más insulina o péptido C? Hay exactamente la misma cantidad de insulina que de péptido. ¿Sí? Y también se pierden unos aminoácidos acá, 4 en total, que son el PC2 y el PC2, ¿ya? Pero no interesa mucho ver eso. De tal manera que cuando tú comas y la insulina, la célula beta bote la insulina en la sangre, ¿qué va a botar? Va a botar cantidades equimolares de insulina y botará algo de proinsulina también. Sí. Algo que la endopeptidasa no llegó a metabolizar. Hay proinsulina circulante. Entonces tú puedes encontrar en sangre, producto de la secreción de la célula beta, insulina, proinsulina y eso se dosa cuando estás buscando una enfermedad que se llama el insulinoma. Cuando tú quieres estudiar la hipoglicemia de alumno o algunos estados metabólicos, lo que dosas es proinsulina y péptido C. Y insulina también, por supuesto, porque cuando tú quieres ver el comportamiento secretorio de la célula beta, tienes que dosar esas 3 cosas. Y eso se puede dosar en el laboratorio, no hay ningún problema. Se puede dosar. Entonces, cuando esta célula secreta, va a secretar la insulina.